Buenas tardes a todos y a todas, las personas de nuestra comunidad, quienes nos siguen en nuestra página del Departamento de Tecnología Médica. Un saludo a toda la comunidad universitaria, como siempre, reconociendo a los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, y personal que trabaje en los hospitales y que hoy nos está cuidando en estos tiempos de pandemia. Estamos en un nuevo seminario, luego como de casi ya 6 meses, ¿no es cierto?, de un largo confinamiento. Quienes podemos trabajar desde casa, seguimos haciéndolo así, y en ese sentido queremos hacer como aprovechar de hacer un llamado solidario por el programa que tenemos de apoyo a estudiantes de nuestro departamento. En nuestra página ahí está toda la información a quienes quieran colaborar. Importante mantenerse solidaria en tiempos de pandemia. Según el informe de salud pública, el último, 1.800 casos nuevos, ¿no es cierto? 93 personas fallecidas y 1.077 pacientes en UCI. Esas son las últimas cifras que tenemos de la Escuela de Salud Pública. Y hoy lo que nos convoca es conversar respecto a la telemedicina. Este nuevo escenario de pandemia nos ha desafiado también a generar nuevas maneras. En el ámbito de la educación lo estamos haciendo. Y bueno, la telemedicina también es algo que digamos, nos incumbe directamente. Y para eso tenemos dos invitados, una invitada que vamos a aprovechar de saludar, a la doctora Angélica Bendaño. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Aquí muy Bienvenida, contenta. bienvenida. Gracias por Sí, aceptar. Bueno, Angélica es doctora, directora de la unidad de telemedicina de la Universidad de Concepción, eh, y nos va a contar la experiencia. Bueno, en estos seminarios hemos tenido como diálogo con otras universidades del país, hemos estado con la Universidad de Magallanes, con la Universidad de Tarapacá. Siempre es bueno también conocer la realidad de las otras regiones y de las otras universidades, un poco aprovechando que la tecnología nos permite descentralizar, ¿no es cierto?, como de las cosas buenas. Así que ella nos estará contando respecto al desarrollo de telemedicina de la Universidad de Concepción. Le damos el paso y bueno, envían sus preguntas que al final las vamos a estar realizando y teniendo un diálogo con Angélica. Así que Angélica, puedes compartir pantalla y tienes como tu tiempo aquí. Muchas gracias por venir. Bienvenida. muchas gracias Patricio. Voy a compartir pantalla. Bueno, agradecer nuevamente a Patricio y a Víctor la posibilidad de compartir con ustedes cuál ha sido el desarrollo de la unidad de telemedicina de la Universidad de Concepción, de la que me ha correspondido crear y dirigir durante estos 15 años. Nuestro objetivo comunidad es promover y desarrollar la telemedicina, y no solamente en los ambientes académicos, sino que también en distintas áreas de trabajo. Contamos con un equipo multidisciplinario que está conformado por médicos especialistas, profesionales de la salud, ingenieros, administrativos y alumnos. Y todos trabajando en pro del desarrollo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todos aquellos procesos que incluyen educación, atención clínica e investigación. Un poco, si vemos la línea del tiempo y para contarles algunos hitos que hemos podido fijar a lo largo del tiempo, contarles que nosotros como unidad nos crearon a partir de un proyecto MESESUB, ¿no? Los proyectos que existían antiguamente de mejoramiento de la calidad de la educación superior, donde se obtuvieron fondos para adquirir tecnología y para incorporar entonces en los currículum de las carreras del área de salud las temáticas que tuvieran que ver con telemedicina y con telesalud. Es así como en el año 2005 se crea la unidad de telemedicina y fundamentalmente con una mirada académica, respondía como una necesidad a los temas de campos clínicos. Había una cantidad de alumnos increciendo y campos clínicos cada vez más restringidos, sobre todo en aquellas áreas donde la circulación eh, del recurso humano en áreas críticas no puede ser demasiado y está muy bien controlado, como es el caso de Pabellón. Y es así como la primera experiencia que tuvimos en conectar el Hospital Guillermo Gran Benavente, que es el hospital clínico, el campo clínico donde nuestros alumnos de las distintas carreras del área de la salud se forman. Pudimos conectar en tiempo real actividades de tipo quirúrgicas, procedimentales, donde era muy difícil la circulación, y en tiempo real conectábamos el
campo clínico con un equipo docente que estaba vinculado a la unidad de telemedicina de la facultad, para que en tiempo real pudieran estar participando también alumnos en esa experiencia formativa. Por supuesto, con el consentimiento informado del paciente. Les estoy hablando del año 2006, donde todavía no existían esas consideraciones tan rigurosas como lo es hoy en día, pero nosotros siempre respetamos esto como hospital docente asistencial que es el Hospital Guillermo Gran Benavente, así que por lo tanto eso siempre lo cumplimos. Y ahí fuimos aportando en el manejo de la H1N1, fuimos incorporando la introducción de la telemedicina, un curso que se dicta a todas las carreras del área de la salud como un ramo electivo o complementario a partir del año 2008, incorporando a los alumnos de tecnología médica y de medicina, particularmente muy entusiastas como alumnos ayudantes en este desarrollo de la unidad, creando redes de reuniones clínicas y ateneos con países amigos en Latinoamérica, para el año 2014 ya empezar a hacer telemedicina propiamente tal y desarrollar algunos proyectos como fue el primer proyecto de screening de retinopatía diabética que se desarrolló en la octava región con la evaluación de más de 7.000 pacientes para detectar la retinopatía diabética a través de telemedicina y que la hicimos nosotros. Luego fuimos ampliando a teleradiología, teledermatología, telegastroenterología, endocrinología, cardiología, y este año habíamos empezado con psiquiatría, pero la pandemia ahí nos jugó en contra para esa área específica de la medicina, pero nos abrió otro campo de oportunidades. Y algo muy interesante que logramos fue detectar una brecha que existía entre, si bien es cierto, los alumnos de las carreras del área de la salud tenían la posibilidad de incluir en su malla curricular algunos conceptos, elementos que tenían que ver con tecnologías, telemedicina, telesalud, los profesionales que estaban tomando decisiones y atendiendo a los pacientes no tenían incorporadas estas temáticas en su currículum cuando ellos egresaron, por lo tanto iniciamos en 2016 la primera versión del diplomado en telemedicina y telesalud y tecnología de información y comunicación de la Universidad de Concepción, que ya estamos en la quinta versión. Algunas de las áreas que Telmed UDEC desarrolla, bueno, ustedes pueden ver, hay un desarrollo en el pregrado, también estamos trabajando fuertemente con el posgrado, con varias iniciativas que ya llevamos varios años en eso, educación continua, servicios clínicos, investigación, desarrollo e innovación. Solamente como para mencionarles algunas, esto en forma muy rápida, bueno, ya les comentaba, Introducción a la Telemedicina fue una asignatura que fuimos pioneros en este sentido porque es una de las universidades que tiene incluido en la malla curricular estas temáticas. También tenemos una cátedra internacional de telemedicina hace 2 años, en donde los alumnos especialmente de las facultades de medicina de Latinoamérica se unen y se incorporan en el mes de noviembre. Hemos hecho estas cátedras ya hace 2 años que la estamos dictando y este año lo vamos a repetir nuevamente, así que podemos hacer algo también e invitar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En el área del posgrado hay una actividad que es el Gran Round de Medicina Interna que conecta el Hospital Guillermo Gran Benavente, el Hospital de Talcahuano y el Hospital de Los Ángeles para actividades de reuniones clínicas y análisis de caso que se hace durante todo el año y todos estos años. Y la especialidad de otorrinolaringología ha sido una de las especialidades que más ha aprovechado este recurso, conectando la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología con nosotros y con la Universidad de Valparaíso. Y otras especialidades también, conectando la clínica alemana, el servicio de salud Concepción, en fin. En formación continua, destacar el diplomado en telemedicina y tecnologías de información en salud, que es el que les comentaba, vamos en la quinta versión y este año estamos casi obligados a poder ofrecer una segunda versión durante el mismo año. Este es un programa que dura 6 meses, con 210 horas, y también tenemos los diplomas en Fundamentos de Telemedicina, Telesalud y Aplicaciones Clínicas, el de Estándares y Requerimientos Técnicos en Telesalud, y un diploma de Gestión y Formulación de Proyectos en Telemedicina y Telesalud. Además participamos en algunos otros programas como Salud Familiar, Cuidados Paliativos del Dolor, Telenefrología, etc.
Contarles un poco que este diplomado en telemedicina y tecnologías de información en salud es una modalidad online y learning. Las 3 primeras versiones fueron B-Learning, pero afortunadamente el año pasado ya hicimos la migración a online y este año la mantenemos igual. Eh, Tenemos este diplomado que otorga una certificación intermedia, ya que está constituido por 3 grandes diplomas, y se pueden tomar en forma aislada, pero secuenciales idealmente para llevar una conducción de los objetivos de aprendizaje, y se otorga entonces, cuando los 3 diplomas están totalmente aprobados, se otorga el certificado de diplomado. En investigación y desarrollo, destacar 2 grandes proyectos en los que hemos formado parte. Uno es el proyecto SENS, que junto con la Universidad de Chile, la Católica, Valparaíso, Talca, fuimos las universidades fundadoras. Ese es un proyecto Corfo y que estamos trabajando, se continúa trabajando fuertemente y hemos seguido manteniendo los vínculos con el SENS, por supuesto, y formamos parte de él. Hemos presentado muchísimos trabajos y experiencias en congresos internacionales, aquí hay algunos que están numerados, no me voy a detener en eso, pero ha sido muy bien recibido esta mirada de telemedicina y telesalud, que incorpora tanto el ámbito académico como el ámbito asistencial, y hace 2 años ya estamos participando en un proyecto de bien público Corfo, que es el lineamiento para el desarrollo de la telemedicina y telesalud en Chile, en conjunto con la Universidad del Desarrollo y la USAID Davy, en donde ya a fines de este año tenemos que entregar efectivamente el bien público para ponerlo a disposición de la comunidad académica y científica en general. En el ámbito de la asistencia clínica, que yo les decía que también estamos trabajando en varias áreas de la medicina. Aquí les voy a mostrar algunas que son las más relevantes. El de teleoftalmología, que el objetivo es realizar screening de retinopatía diabética a través de telemedicina. Nosotros trabajamos con pacientes de los servicios de salud de Concepción, de Arica, de Arauco, de Ñuble, Valparaíso y Chiloé. Esta estrategia incluye capacitación de los recursos humanos involucrados, tanto los TENS, los médicos, los gestores, en fin, y un desarrollo de plataforma de transmisión y almacenamiento de retinografías e informes médicos. La primera experiencia que hubo fue con una plataforma propia, luego seguimos igual participando y utilizamos la plataforma del MinSal, y bueno, ustedes conocen que DART está ahí también con inteligencia artificial tratando de acortar esta brecha de que no sean todos los pacientes que pasen a ser vistos por el retinólogo, sino que solamente aquellos que tienen riesgo de tener sospecha de tener una retinopatía diabética. Hemos atendido alrededor de 15.000 pacientes informados. Yo creo que esa es una cifra que la tenemos que actualizar porque seguramente es un poquitito más, pero ha sido un arduo trabajo y que nos ha dado muchas satisfacciones. Hemos publicado en revista internacional esta experiencia y nos ha sido de mucha satisfacción. La teledermatología, el objetivo es diagnosticar, tratar y referir oportunamente patologías en dermatología a distancia. Aquí trabajamos con pacientes de Curanilá, Huecañete, del Golfo de Arauco, del Servicio de Salud Arauco, Tirúa, que son bastante lejanos. Ellos no cuentan con dermatólogos, por lo tanto, nuestras dermatólogas, en un modelo docente asistencial con participación de alumnos, trabaja informando entonces y tratando pacientes a distancia. Hemos trabajado con más de 2.500 pacientes que han sido evaluados y diagnosticados, y de aquí sacamos una enseñanza súper interesante. La conclusión es que el 60% de los pacientes se resolvieron en el lugar de origen, con las canastas farmacológicas que existen en los lugares de origen, y solamente un 40% han debido ser referidos a Concepción, en este caso, para atención presencial. Por lo tanto, estamos utilizando esta modalidad de atención para realizar el triage virtual y así optimizar los recursos. En el ámbito de la teleradiología, el objetivo fue favorecer la resolutividad de los equipos de salud y de los pacientes en radiología. También trabajamos y seguimos trabajando fuertemente con Servicios de Salud Arauco y Concepción. Desarrollamos una plataforma con estándar DICOM para transmisión y almacenamiento de imágenes, y
También esta estrategia está acompañada de inducción y formación del recurso humano, incluyendo un curso de e-learning para el equipo técnico, de manera a garantizar la calidad de la toma de los exámenes y el manejo de la información. Aquí hay gran participación de alumnos de posgrado, becarios de imagenología, que están ahí ustedes los pueden ver. Estas son todas imágenes de nuestra unidad y que están informando los exámenes en la unidad. Y aquí hemos trabajado con cerca de 50.000 pacientes ya a la fecha. Teleendocrinología es una especialidad que también tiene un modelo docente asistencial. Aquí está el docente conectado en tiempo real con el médico del nivel primario de atención y con sus alumnos que están rotando por esa especialidad en medicina. Es una estrategia de colaboración docente asistencial. Los pacientes que se atienden son de lugares cercanos, San Pedro de la Paz, Chihuayante y algunos de Chiloé también. Y la resolución de casos clínicos en presencia de estudiantes de medicina de pregrado. Esta teleconsulta en endocrinología conecta entonces al médico especialista y al médico general de centros de atención primaria. Se han atendido más de 200 pacientes en esta modalidad. En telecardiología, el objetivo es evaluar y diagnosticar y tratar y referir a pacientes en cardiología a través de telemedicina. Aquí los pacientes han sido desde Chiloé, Tocopilla, Linares, Juan Fernández, y se han también realizado operativos en colaboración con la Hermandad de Chile y la Fundación Acrus. Ahí ustedes pueden observar el cardiólogo en tiempo real conectado con el médico del nivel, al otro lado de la comunicación, en el sitio remoto, y está en este caso con una paciente que tiene un paciente que tiene un dispositivo en esta polera para poder entonces visualizar un electrocardiograma en tiempo real y entonces tener el contexto completo para la toma de decisiones. Alrededor de 80 pacientes hemos atendido en esa modalidad. Y en telegastroenterología, el objetivo fue evaluar, diagnosticar, tratar y referir pacientes en gastroenterología a través de telemedicina, con pacientes de los mismos lugares. Esta también es una estrategia de colaboración docente asistencial. Ustedes pueden observar al internista con sus alumnos. Esto sí ya es parte del sílabo del curso de medicina interna que ellos tienen en el 6º semestre. Y se han atendido casi 600 pacientes con 108 sesiones, y lo interesante de esta estrategia es que de la parte clínica los pacientes fueron reevaluados ante la indicación de endoscopía y pudieron entonces ver la pertinencia de la indicación de la endoscopía. Y en ese caso hubo un gran aporte a los pacientes en lista de espera, que estaban esperando por muchos meses, incluso años, una endoscopía, y efectivamente al analizarlos con el especialista se decidió que era posible de atenderlos en su lugar de origen y no necesariamente realizar la endoscopía. Por lo tanto, ahí hay un avance también en la formación del recurso humano que está en el nivel primario de atención. En general, si ustedes pueden ver, hemos atendido pacientes desde Arica hasta Chiloé, y en distintas especialidades alcanzamos a más de 70.000 pacientes que hemos podido apoyar con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Eso nos ha permitido conocer mucha gente, pertenecer a redes, trabajar en esta temática, y ya en el año 2019, en diciembre, dijimos, bueno, tenemos suficiente conocimiento, redes, formación, gente que nos puede aportar en esto, muchos profesores que hemos invitado para que participen en este gran Congreso Internacional de Telemedicina, Telesalud y Salud Digital que hicimos en diciembre del 2019 con el estallido social, inclusive en Concepción, y tuvimos una gran asistencia de personas de todo Chile y de Latinoamérica y el mundo. Así que comentarles esto, lo pueden visitar en congresotelemedicina.cl, donde pueden encontrar
los resúmenes de los trabajos expuestos y de las conferencias magistrales. Así que si pueden visitarlo en ese lugar. Pero y en tiempos de pandemia no nos podíamos quedar sin apoyar con uso de tecnología, sobre todo cuando una de las indicaciones de la autoridad sanitaria y la evidencia internacional afirmaba que la diseminación del virus estaba asociada a la movilidad de las personas. Es decir, una de las indicaciones más importantes para evitar la diseminación del virus es justamente que los pacientes estuvieran en sus casas y no se movilizaran. Entonces surgió y propusimos a la autoridad el proyecto Telecovid-19 UDEC, que, em, cuyo objetivo general es disponibilizar esta plataforma como herramienta de evaluación de riesgo y orientación telemédica a la comunidad, como una apuesta desde la universidad, desde la unidad de telemedicina, la Facultad de Medicina, a la comunidad, primero penquista, pero rápidamente fue subiendo ya digamos, escalando a nivel nacional. ¿Para qué? Para detectar oportunamente casos sospechosos de infección por COVID-19 y apoyando las medidas de aislamiento físico y por lo tanto disminuyendo la diseminación del virus a través de telemedicina. Y los objetivos específicos, entonces, nos propusimos apoyar los procesos de detección de casos sospechosos para COVID-19, contribuir a disminuir la transmisión del coronavirus en la población, ya que podían realizar teleconsultas en casos sospechosos. Así evitábamos la movilidad de los pacientes y disminuíamos la consulta presencial en los centros de salud. Por lo tanto, lo que estábamos haciendo es realizar un triage virtual con uso de telemedicina y, por supuesto, difundir el uso de la telemedicina en la comunidad como una modalidad de atención que favorece el aislamiento social y contribuye a disminuir la propagación del virus. Y también nosotros validamos un modelo que es el B-Health, que lo habíamos validado ya, que es esta combinación de atención virtual y atención presencial, pero en situación normal, no en situación de crisis ni de pandemia. Y en este caso queríamos ver si efectivamente esta situación de crisis también era posible este modelo B-Health. Entonces, los principales componentes en esta evaluación de riesgo de COVID, donde participaron también las Seremis de Salud, las Seremis de Ciencia y Tecnología, el Colegio Médico, REUNA y universidades regionales, sus principales componentes fueron proveer de una plataforma web para evaluación de riesgo, que se desarrolló en la unidad de telemedicina, un algoritmo, disponer de un algoritmo de evaluación de acuerdo a la definición de casos sospechosos, esto de acuerdo a la norma del MinSal, hasta que esto cambió, este algoritmo funcionó hasta que MinSal cambió la definición de caso, eh, proveer de una plataforma de teleconsulta para videoconferencia y llamada telefónica, reclutar médicos voluntarios que atendieron en un box virtual, y creamos un SOME virtual con el personal administrativo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Coordinamos con servicios de salud y Seremis para derivación de pacientes y aportamos con un elemento que fue fundamental para la capacitación de esta pandemia que teníamos mucho que aprender todos, y reuniones clínicas entonces periódicas de actualización y capacitación en COVID-19. En la evaluación de riesgo, rápidamente el usuario accedía a la plataforma, llenaba un formulario muy rápidamente. Detrás de este formulario, que era de muy fácil respuesta, eh, detrás de este formulario había un algoritmo que hacía que si el paciente tenía sospecha de ser portador del coronavirus, pasaba a una teleconsulta con médico en atención virtual, y luego entonces se hacían las coordinaciones a través de correo electrónico con las instituciones de salud. La idea inicial de esto era, y en algunos servicios de salud, como por ejemplo Ñuble y Magallanes, funcionó bastante bien, era que el ideal es que ojalá el paciente no se hubiera movido nunca de su casa, o sea, ese paciente que estaba sospechoso en este informe que nosotros enviábamos, y así pasó en Ñuble, fueran a tomarle el examen al paciente a su domicilio para evitar el traslado a los centros de salud. Algunos resultados: tuvimos accesos a la plataforma, visitas a la plataforma de más de 1.300.000 usuarios desde 144 países.
logramos reclutar hasta 164 médicos voluntarios que han ido participando en forma rotativa. Activos hoy hay 40. Eh, Pudimos realizar, este dato está, debo actualizarlo en realidad porque llevamos casi 1.100 pacientes atendidos por teleconsulta, de los cuales un 44,3% son derivados a test, un 26% derivados a cuarentena, un 5% derivados a centros de salud y hubo casi un 25% de consultas no COVID, que aun cuando ingresaban por sospecha, finalmente no eran COVID. Ahí están los lugares de donde, los más frecuentes de donde fuimos visitados, y la región metropolitana en Chile fue donde más pacientes atendimos en esta plataforma. Esa fue la plataforma que nosotros pusimos a disposición de la comunidad. Podía accederse desde un celular, de una tablet, de un computador. En este minuto tenemos una nueva versión de la plataforma con un ambiente para portal de paciente, hay ambientes de portal médico donde hay información y donde están también las reuniones clínicas que hemos tenido, que son más de 30 reuniones clínicas, algo de noticias y por supuesto, el icono para teleconsulta médica, donde ya el paciente actualmente no tiene que hacer este cuestionario para uso del algoritmo, sino que entra directamente a la teleconsulta médica, dado que el Ministerio de Salud cambió su normativa. Algunas reflexiones acerca de las tendencias de la pospandemia, porque les conté lo que hemos desarrollado en estos años, tratando de hacer un resumen muy, muy rápido, qué es lo que hicimos durante la pandemia, ¿cierto? Antes de la pandemia, durante la pandemia, ahora post pandemia, qué es lo que viene. Vienen muchas cosas y hemos estado muy activos. Pero quizás algunas reflexiones. La pandemia la tenemos que ver como una ventana de oportunidad. En el congreso del año pasado dijimos, la telemedicina y la telesalud vino para quedarse. Este va a ser un acelerador, y la pandemia fue un acelerador y conversor para validar la salud digital. Tenemos muchos desafíos, además del desafío tecnológico que tiene que ver con los estándares, la conectividad, la capilaridad en la conectividad que tenemos que ampliarla y seguir creciendo en este sentido. La interoperabilidad, que es un sueño que para todos sabemos que los sistemas tienen que conversar entre sí por por el tratamiento de la información y por el manejo de los sistemas. Pero también tenemos todos los desafíos en el aspecto cultural, lo formativo, todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos, las normativas jurídico-legales, que también estamos trabajando en eso, estamos conformando algunas mesas que tienen que ver con esas temáticas, y por supuesto el proyecto de lineamientos tiene muchos de estos aspectos también. Y el importante es el empoderamiento de los ciudadanos. Nosotros creíamos que es necesario hacer alfabetización digital o educación o capacitación a los ciudadanos, y con este coronavirus realmente los ciudadanos ya saben que tienen la posibilidad de contar con esta herramienta, lo fácil y lo valioso que es para ellos. En fin, la transformación digital tiene que pasar por todos los aspectos de la vida, y por supuesto la medicina es una cosa muy importante que también eh, tiene que estar transformada. Bueno, enfrentar los cambios de nuestra vida post pandemia implica todo un cambio social y cultural, pues, a nivel de la conciencia colectiva, tanto de los profesionales de la salud, en este caso aquí los tecnólogos médicos, por supuesto, y todos los profesionales asociados a salud, y también de los pacientes. Y también se requieren entonces nuevos paradigmas, nuevas redefiniciones de políticas públicas y modelos de atención. Y todo esto podría impactar positivamente porque creemos que con esto democratizamos la salud, o sea, estamos trabajando para que los ciudadanos, todos, tengamos mayor acceso, oportunidad y calidad en la salud, a la salud. Y eso va a contribuir a una mejora en la resolutividad también de los equipos de salud que no cuentan con los especialistas que sabemos están distribuidos solamente en los lugares de altas concentraciones de población, en las ciudades más grandes, y en los lugares rurales o distantes tenemos un escaso número o casi nada de especialistas. Bueno, grandes desafíos, mucho por avanzar, y en eso estamos todos comprometidos.
Les hablé del modelo BeHealth, pero no quiero entrar en muchos detalles, solamente decirle que el paciente está en el centro, que combina el modelo tradicional con el modelo digital, que lo hemos probado en tiempos normales y que queremos seguir probándolo en tiempos de pandemia, por supuesto con un marco de seguridad, interoperabilidad, datos, manejo de datos sensibles y calidad. Ahí les dejo algunas URL para que si quieren visiten telmedudec.cl, coronavirus.udec.cl, que es el sitio donde estamos trabajando en el tema de la pandemia, y que también pueden encontrar información en congresotelemedicina.cl. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu presentación. Al final te vamos a hacer preguntas que ya está enviando nuestro público. Muy interesante lo que has compartido con nosotros. Aprovechamos de dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Sergio Bozo. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes. Hola, buenas. Muchas gracias. Sergio Bozo es director del Centro de Habilidades Clínicas de nuestra Universidad de Chile y hoy está aquí con nosotros, nos va a contar respecto a las buenas prácticas en telemedicina. Así que le vamos a dar paso para que pueda compartir su pantalla y contarnos y mostrarnos su presentación. Bienvenido, y tiene aquí a la audiencia, las preguntas las haremos al final. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad. Espero que sea de provecho, que nos ayude a todos y que nos sirva para reunirnos, hacer que nuestros temas se hagan comunes, que compartamos ideas, que aprendamos entre todos y que aportemos cada uno con su granito desde diferentes perspectivas. Y la perspectiva que me gustaría entregar en esta presentación es la perspectiva del clínico. El clínico, bueno, la definición de clínica es estar junto al paciente, desde la atención misma, ahí al lado del paciente. Y probablemente dentro de las cosas de la telemedicina que más acerca al clínico con su paciente es la teleconsulta, usando modalidades sincrónicas, esto que llamamos en tiempo real, o, dicho en términos prácticos, lo que es la videoconferencia. ¿Cómo hacer bien? ¿Cómo la práctica clínica puede ser bien hecha en este contexto? Bueno, varias fuentes. Entonces, mi propuesta es que veamos estas fuentes, desde la bioética, lo normativo, lo que es la práctica clínica, y cómo influye la tecnología en lograr lo que nos exige lo normativo, lo ético y lo clínico. Digamos antes, para empezar, que es bien importante ubicarse en lo conceptual, y habiendo tantas definiciones a veces uno se enreda. La informática médica, la telemedicina, probablemente el saco más grande que nos puede ofrecer esto es salud digital. Y en esta salud digital cabemos todos, cabemos quienes están en el lado tecnológico, en el lado matemático, en el lado organizacional, en el lado de investigación del fenómeno social, de los aspectos económicos, legislativos, y ahí está el equipo de la salud adentro de este saco grande. Juntémonos todos en una cajita más chica dentro de este saco y hablemos de telesalud. Entonces, quienes trabajamos en el área de salud dentro de este amplio mundo de la salud digital, digamos que estamos dentro de la telesalud. Y dentro de la telesalud distingamos la telemedicina, que la práctica, lo referido a la atención de pacientes cuando el paciente está a distancia, y las TICs, las tecnologías de información y comunicación en la salud, nos ayudan a salvar esa distancia. Y esta telemedicina incluye, y probablemente sea, quisiera decirlo así, como de las cosas más importantes, y que probablemente con esto de la pandemia se ha visto más activado y bruscamente activado, la teleconsulta, que es, por analogía, la consulta, pero hecho mediante TICs. Es bueno pensar que muchos de estos conceptos hacen analogía con lo que existe en la práctica tradicional, y a veces el nombre nos invita a pensar de qué se trata. Pero digamos que todo esto es complementario de la práctica real. Es una alternativa, sobre todo la telemedicina, cuando la distancia es una barrera. Así que digamos que los nombres pueden ser analogía, pero la complementariedad
con la práctica tradicional hace de que la analogía pierda un poquito el sentido y nos obligue a pensar en dónde están las diferencias. Aplaudir esta iniciativa del Centro Nacional de Informática en Salud, el CENS, que sacó en abril, cuando empezó ponerse en boga la idea de movilizar a la gente por esto de la pandemia y recurrir para la atención de salud a las TICs. Aparece la telemedicina y bruscamente nos tuvimos que asumir que esta cosa existe y que tenemos que hacerla. Afortunadamente, esto se está trabajando mucho en nuestro medio, por mucho más tiempo afuera. Felicitar acá que el grupo con la profesora Bendaño de la Universidad de Concepción la llevan en este tema y tienen una experiencia tremenda. Y bueno, también participaron en hacer esta guía de buenas prácticas, que ustedes pueden ir a la página del CEN y ver el links y, en cierta manera, ver los detalles de las cosas que pretendo resumir ahora. ¿Cómo atiendo bien a mi paciente? ¿Qué puedo hacer? Bueno, me sirve que hayan guías de buenas prácticas, pero yo necesito entender qué es lo clínico, qué es lo que se me pide hacer. Bueno, el Centro de Habilidades Clínicas le interesa saber qué es lo que se hace. Las habilidades clínicas es cómo yo me contacto con el paciente, eso es la comunicación, cómo hago una entrevista para obtener datos de la historia clínica, cómo hago el examen físico. Bonita pregunta, ¿cómo va el examen físico aquí en la telemedicina y en la teleconsulta en particular? Yo hago un razonamiento clínico, tomo estos datos, los integro y llevo esto a solucionar un problema o a tomar decisiones. Hago tratamiento, algunos tratamientos pueden incluir un manejo de estudio, hay que hacer exámenes o hay que hacer procedimientos. Esas son las habilidades clínicas. ¿Cómo esas habilidades clínicas se ven afectadas por el hecho de que tengamos una interfase, por ejemplo, la videoconferencia, en el caso de este tipo de teleconsulta, en su realización? Bueno, digamos que uno de los objetivos de la teleconsulta es comunicar a personas que están distantes. Así que, bien, la comunicación efectiva como habilidad clínica va a ser favorecida por el hecho de que exista la teleconsulta. Pero pongamos atención de que probablemente no va a ser la misma comunicación a lo que se hace en forma de presencialidad física. Y esto es tema de análisis, es tema de estudio y es tema que nosotros tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que saber ver. Ojo, que para el razonamiento clínico va a ser muy importante los datos que obtengamos. Y hay datos que son previos del paciente. Hay un registro clínico, hay una ficha. Es bueno saberla y tenerla antes. Es bueno que el paciente tenga claro, antes de atenderse, qué es lo que se puede resolver dentro de la teleconsulta y prepare los datos que van a ser útiles para aportar al profesional que le atiende y que va a resolver su problema. Ojalá esta preparación, tanto de uno como de otro lado, esté bien coordinada y esté bien hecha de acuerdo a cosas que vamos a ir aprendiendo y que se encuentran incluidas en esto como guías de buenas prácticas. Obviamente, y eso es la base, el fundamento de nuestro trabajo, va a ser el cumplir con principios bioéticos. Y vamos a mirar que probablemente este principio de justicia es bien importante y debemos agradecerle a la telemedicina la posibilidad de que aquel paciente que estaba lejos de la capital regional donde estaba el especialista que podía atender y resolver su problema, bueno, sin telemedicina probablemente tiene una larga demora en tiempo, una demora en recursos, una demora en evolución de su enfermedad, evolución de su condición y todo lo que conlleva eso. Así que bien por la telemedicina, que en la medida que nos resuelve el problema de la distancia y es una alternativa a lo tradicional, que no logra superar esa distancia, me está haciendo un aporte que está en un rango que debemos decir que parte de algo ético. Tener bien presente esto que estoy diciendo de que me resuelve esa distancia que está entre medio. En la medida que esa distancia no sea un problema, en la medida que la atención, la consulta tradicional me sirva para resolver el problema, sigue siendo hasta el momento el estándar, sigue siendo lo que está demostrado que es útil. Así que yo no debiera
convertir esa consulta a teleconsulta en la medida que no tenga una ganancia demostrada, que no haya, no pueda yo éticamente decir estoy generando un beneficio, estoy proveyendo de justicia al disminuir esa distancia que no era posible de resolver y que ponía en riesgo la salud del paciente, ¿ya? Ojo con esta novedad que implica un tipo de atención al cual ninguno de los que estamos en ambos lados de la pantalla estamos acostumbrados. Probablemente las expectativas a ambos lados de la pantalla van a ir evolucionando en la medida que vamos aprendiendo. Enriquezcámonos con lo que nos pueden contar otras personas. Aprendamos de eso, miremos los ejemplos, veamos lo que se publica y hagamos que el paciente sepa a qué se enfrenta. Antes de participar en telemedicina, el paciente debe estar informado. El paciente debe saber y debe consentir. Y uno debe respetar ese consentimiento, debe tenerlo siempre presente, ojalá se haga antes de la teleconsulta, y hay mecanismos y hay modos sugeridos y hay formatos como para hacer esto que sea práctico, y que sea práctico de verdad. No un trámite que se hace antes de, sino que una forma de respetarnos a nosotros, respetar nuestro trabajo y respetar al paciente. Muy importante la privacidad y la confidencialidad de la atención. Eso significa que acá, en este lado de la pantalla, el profesional está en una consulta bien iluminada, que se escuche bien, bien presentado, bien identificado, y que nadie me va a interrumpir, me voy a poder concentrar en mi paciente, y que el paciente, a su vez, al otro lado también está en una consulta, también está, en cierta manera, obligado a ayudarnos y ayudarse, haciendo de que la privacidad y la confidencialidad, que le da la magia a la relación entre profesional y paciente, pueda fluir, de manera tal de que la obtención de los datos y la obtención de esa relación que genera la confianza y que determina mucho de los resultados posteriores en el manejo de la condición clínica, se puedan dar. Ojo con nuestro marco jurídico, desde la Constitución hasta las leyes orgánicas y llegando hasta, sobre todo, la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. Digamos que no tenemos legislación específica para la telemedicina, pero la pandemia ha sido como un catalizador también para que haya más permisos, más facilidades y más adecuaciones. Pueden mirar en la página de la Superintendencia de Salud cómo se están ajustando medidas y normas de manera tal de facilitar que la consulta se haga y que además se haga bien. Recalcar, lo ético es lo fundamental. Mi teleconsulta permite resolver el problema del paciente y me permite resolverlo con una solución del problema a distancia. Entonces es benéfico. Pero yo debo saber en una consulta de que hay cosas presenciales que necesito, hay cosas en la comunicación que no están resultando, hay cosas del examen físico que son fundamentales. Por lo tanto, yo debo saber decir que la teleconsulta no va para esto, o que hay que convertir la teleconsulta en una consulta presencial para no causar daño. El paciente tiene que estar informado y saber decidir si acepta lo que la teleconsulta le ofrece. Y debe estar garantizada la confidencialidad, la seguridad de los datos. Cuando se ha estudiado la comunicación, probablemente antes de que la videoconferencia fuera tan fluida y tecnológicamente la factibilidad que tiene ahora, había muchas dudas respecto a la comunicación en el ambiente telemático. La telemedicina se veía como una amenaza para la comunicación en la relación profesional-paciente. En la medida de que se evoluciona y la teleconsulta incluye esta presencia real, esta transmisión en que existe contacto cara a cara, en cierta manera, y que es posible que el paciente esté acompañado por alguien de la salud también, un técnico, un profesional de la salud, que ayude, que coopere a darle más proximidad, más parecido a lo que es la consulta real, estaremos
mejorando los aspectos de comunicación, estaremos evitando este riesgo de deshumanización que se ha atisbado y que se ha discutido en relación a lo que es la telemedicina. Obviamente las habilidades clínicas en este ambiente se tienen que aprender, hay que incorporar en los currículum y desarrollar, y ustedes acaban de escuchar un montón de ejemplos de cosas que se están haciendo, de manera tal de que los profesionales y los futuros profesionales tengan esto, así, entre comillas, telecompetencia. Debemos investigar, lo que se hace se debe contar a los demás y se debe contar con lo que resultó y lo que no resultó. Y se debe discutir, se debe pensar. La investigación es terriblemente importante en esta área. La teleconsulta con videoconferencia probablemente lo más parecido que existe en la telemedicina a lo que se hace en la realidad. Qué alegría, desaparecen las barreras, las distancias, pero debemos estudiar y fijarnos en cómo se hace la comunicación. Debemos hacernos cargo de que hay limitaciones en la toma de datos, especialmente en el examen físico. Es cierto que el examen físico se describe hace ya varias décadas que va en decaída en la práctica clínica y que los exámenes de laboratorio le están reemplazando. La imagenología, sobre todo, está entrando muy potente. Pero también hay evidencia de que el examen físico sigue siendo valioso. Hay varias maneras que la teleconsulta ha abordado esto. Por ejemplo, de que existe una consulta presencial física tradicional ante la teleconsulta y que en ella se haga el examen físico. La posibilidad de convertir la teleconsulta a una nueva consulta en la cual se haga el examen físico. La posibilidad de que exista un profesional junto al paciente que haga el examen físico, o que existan aparatos que el paciente puede utilizar y autoevaluar su examen físico y comunicarlo a quien le está atendiendo. Existen un montón de periféricos que permiten que a través de Bluetooth, por ejemplo, el paciente pueda hacerse alguna medición y eso se transmita. En dermatología, el uso de las fotos para las lesiones es tremendamente importante. Muchas soluciones para el problema del examen físico. Muchas soluciones, probablemente porque ninguna es buena para todas las circunstancias y probablemente tenemos que aprender que cuando diseñemos o hagamos un tipo de teleconsulta, pensemos en la comunicación y pensemos en cómo va a ser este punto del examen físico. Ojo que esta ventaja de la distancia a veces nos puede sacar de contexto. Yo estoy en un punto A atendiendo a un paciente que está en un punto Z muy, muy lejano. Y probablemente el contexto de ese paciente determina las posibilidades de lo que puede hacer o no puede hacer para manejar su condición. Y a lo mejor yo no las conozco. A lo mejor yo quiero que se haga exámenes o que haga ciertas actividades para recuperar la salud que en su contexto no son posibles. Ahí ayuda también esa persona del área de la salud que está junto al paciente, que puede ser de facilitador y que puede contextualizar lo que yo pudiera estar planteando. Es bueno aprender, es bueno contactarse y conocer el punto, que el punto de origen y destino tengan ese traspaso de comunicación, de manera tal de que uno no pierda la contextualización necesaria para llegar de forma adecuada al paciente. Miren una cosa simple, identificación y autenticación de los participantes. En una consulta habitual hay un proceso administrativo y hay un montón de supuestos que hacen que quienes estamos ahí dentro de la consulta, el profesional con el paciente, sepamos quiénes somos, qué roles tenemos y más o menos qué es lo que venimos a hacer. En una teleconsulta eso también se tiene que exigir. Así que no solamente el ambiente, el lugar iluminado, que parezca una consulta, que se escuche bien, sino que además exista la posibilidad de que haya toda una formalidad en el ambiente. Documentación a la vista y saber quién es quién y qué rol tiene cada quien en esa consulta. Entonces, si se fijan, son hartas cosas. Esto no es vamos a la consulta y uso el celular y comuniquémonos por pantalla. Es algo que tiene una previa, donde hay un consentimiento, una preparación, hay que juntar datos. Puede haber una parte asincrónica en que datos del paciente se transmiten. Y luego viene la parte sincrónica, que es todo un ambiente con privacidad, confidencialidad,
con una forma de comunicar, una forma de hacer entrevistas, una forma de examinar, una forma de dar indicaciones. Y después existe una cosa posterior, que hay que hacer registro. Esto tiene que estar integrado, ojalá con un sistema de ficha clínica, registro clínico electrónico. ¿Qué pasa si hay que hacer licencias, solicitar exámenes, hacer recetas, los distintos tipos de recetas? Lo ideal es que desde lo tecnológico, desde lo conceptual, exista interoperabilidad para darle a la teleconsulta una integración dentro de todo un sistema. Así que, ojo, hacer teleconsulta no es abrir un Zoom y vamos atendiendo pacientes. Probablemente hay que crear un sistema que tiene una organización, que nos relaciona a todos, que tiene un objetivo, que involucra a un equipo de salud, que involucra a 2 entornos físicos que se deben preparar. Una atención clínica en la cual las habilidades clínicas son de alguna manera en particular. Hay que hacernos amigos de quienes manejan la tecnología. La tecnología sincrónica, esta de tiempo real, es la más costosa en bytes por segundo, en dinero, en implementación, desde todos los puntos de vista. Pero probablemente es la que más se acerca a la práctica clínica habitual. Por lo tanto, vale la pena, ¿ya? Ojo, tenemos que adquirir telecompetencia. No solamente tenemos que hacerlo clínico, adaptado en un ambiente diferente, sino que además vamos a tener que probablemente manejar en plataforma la atención del paciente y toda la integración de datos, de manera tal de que nuestro razonamiento clínico fluya bien y la información en proceso quede registrada de la manera que corresponda y genere los documentos necesarios para que las cosas funcionen. Lo mismo, paralelamente, el otro lado de la moneda lo van a hacer nuestros amigos que trabajan en la parte informática, ingenieril. Para ellos es todo un tema trabajar en esto y debemos agradecérselo y debemos comprenderlo y saber comunicarnos, de manera tal de entender que hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora hay muchas cosas que cuesta hacerlas y hay cosas que todavía no se pueden. Es importante que sepamos que existe este mundo, que convivamos con él y que aprendamos a perderle el miedo. En educación es necesario que la otra patita de la telesalud. Estábamos hablando de que existe dentro de la telesalud la telemedicina, que es el contacto con todo lo que tiene referencia con el paciente. La teleeducación es todo lo que tiene que ver con la educación en salud dentro de nuestro propio ambiente de profesionales en formación continua. También incluye a los pacientes. Otros lo dejan afuera, dejan estos los pacientes aquí afuera como parte de la salud digital, de ese globo grande. Ahí podemos entrar a discutir las cosas, pero tomemos esto nosotros, hagámonos telecompetentes, aprendamos telemedicina. Para nuestros estudiantes, desde el punto de vista académico, que la telemedicina es un ambiente más, así como su práctica clínica incluye lo ambulatorio, la urgencia, lo hospitalario, la comunidad, incluye también la telemedicina. Por lo tanto, eso se debe incorporar a. Ojo, los TIC son útiles en educación. La telemedicina es un área aparte a enseñar y existe la posibilidad de usar TICs para ayudar a la práctica asistencial. Hay publicaciones interesantes y hay por lo menos un par de décadas de experiencia en el extranjero de aplicar estos aspectos de educación. Por ejemplo, aquí hay una revisión de currículums, cómo incorporan esto de la telemedicina en la formación de los estudiantes del área de salud para el pregrado. Aquí destaco dentro del rectángulo los temas fundamentales. Fíjese, aparece la tecnología y suena como lógico. Tenemos que aprender un poco y entender la parte de tecnología. Y aquí, en segundo lugar, algo que me da extremadamente mucha alegría son las habilidades clínicas. Tenemos que enseñar a comunicar, a examinar, a llenar fichas, a hacer diagnóstico, a solicitar exámenes, a interpretar los exámenes, a dar indicaciones, etc. La comunicación es un tema por sí mismo. La telemedicina, sin que nos preocupemos de este punto, tiene riesgos, los riesgos de la tecnología, eso de quitar la parte humana. Así que eso es muy importante. Y que estas cosas son las que la llevan en la inclusión en curriculares. Y fíjense cómo la lista es larga. Fíjense que esto tiene hartos tópicos y hartas puntas de las cuales asirse para
descubrir mini mundos. Pareciera que los currículos basados en competencia se presta más ingresar la telemedicina. Y ojalá se sugiere que esto tenga una práctica deliberada, que sea activa, el estudiante en el centro y ojalá haciendo cosas, incluyendo la simulación. Es posible, es factible simular escenarios telemáticos y en el Centro de Habilidades Clínicas estamos preparados y tenemos las condiciones para hacerlo. El contenido son muchas cosas, pero elijamos por qué vamos a aprender, qué es lo que vamos a enseñar. Y sigamos el ejemplo este de la U de Conce, que hace y además investiga, y además difunde, y además permite que la comunidad tenga la oportunidad de saber más al respecto de estas cosas. El futuro da para muchas cosas, pero debemos aprender a comenzar. En resumen, la teleconsulta es una cosa bonita, es una cosa que puede resultar muy bien, pero hay que saberlo hacer y no es tan simple, pero tampoco es terriblemente complejo. Hay ya cosas de buenas prácticas que nos van a ayudar. Hay una cosa personal, de trabajo profesional, pero también hay algo organizacional que ya está evolucionando, que la pandemia ha acelerado, pero que va a seguir evolucionando. Parémonos bien en varias patitas, en lo ético, en lo normativo, deber y derecho del paciente, sobre todo. Veamos nuestras habilidades clínicas con el nuevo contexto. Hagámonos amigos del área tecnológica, aprendamos a entendernos, a compartir y a ayudarnos. Y consideremos todo esto como un tópico en la formación continua, como algo a incluir en los currículums de la atención, de la formación de todos nuestros estudiantes de pregrado. Quiero agradecer la oportunidad de entregar todas estas ideas y yo sé que son muchas cosas. Probablemente estamos todos aprendiendo y nos va a tomar tiempo llevar esto a la práctica de buena manera. Pero créanme de verdad que hay harta gente con harta experiencia y que ve esta cosa de diferentes perspectivas. Y en la medida que hay instancias como esta, las podemos ir compartiendo, podemos ir creciendo todo y lograr que la atención de salud sea mejor, que eso va a beneficiar a nuestros pacientes. Y lograr que nuestros estudiantes aprendan a hacer esto mejor de lo que nosotros lo estamos haciendo, que arrastramos toda una historia de tradición, de manera tal de que si ellos aprenden mejor, nuestros pacientes también van a ser mejor atendidos. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Vamos a pedir invitar a Angélica, que a ver si es que está por ahí. Muchas gracias por sus presentaciones tan interesantes, un tema que la contingencia aparte nos ha hecho remirar la telemedicina, reconocer el trabajo que se ha hecho en la Universidad de Concepción como aporte de las universidades públicas a sus territorios, a las regiones. Creo que es fundamental ese reconocimiento y se ve que su proyecto ha sido muy amplio y ha mostrado avances interesantes. Por otra parte, también muy interesante las buenas prácticas que nos plantea Sergio y cómo este nuevo contexto, ¿no es cierto?, de habilidades clínicas a través de la telemedicina, que hoy también es un escenario distinto, porque, bueno, nosotros yo aquí lo cuento desde lo personal, nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile trabajamos en rehabilitación y actualmente no estamos trabajando en eso, porque el hospital también se dedicó específicamente como enfocado en los temas COVID. Pero yo reflexionaba en tanto también en las virtudes, ¿no es cierto?, como en las ventajas que tiene esto, versus lo humano que planteaba Sergio siempre ahí, que es difícil como hacer esa separación, ya que hay márgenes que son bastante difusos. Y aquí me gustaría hacer una pregunta: ¿qué visión tienen ustedes respecto al acceso? O sea, el acceso y la equidad para una práctica de telemedicina, pensando en la realidad de nuestra población, ¿no es cierto? Cómo las personas desde sus casas tienen los dispositivos para conectarse o no, ¿no es cierto? Yo también pensaba, por ejemplo, en la población ciega, en la población sorda, si se piensa en el acceso universal, si es que hay o no un intérprete de lengua de señas, ¿qué posibilidades vemos en eso también y cómo desde una mirada transdisciplinaria se podría abordar con una mirada amplia de acceso universal, equidad y ver cómo la población accede también a esto? ¿Qué visión tienen ustedes respecto a eso? A ver, yo creo que lo que tú planteas es muy interesante
Y efectivamente es una pregunta que yo creo que nos estamos haciendo permanentemente. O sea, tenemos muchísimo en donde seguir avanzando. Cuando tú, por ejemplo, dices, ¿cómo está la tecnología en los usuarios? ¿Qué nivel de adquisición o de adopción tienen a las tecnologías? Obviamente que si comparamos con 10 años atrás, yo diría que tenemos un avance, pero increíble, porque las estadísticas dicen que los chilenos tenemos celulares 1 y 2 casi en un 90% de la población. La conectividad cada vez está aumentando más. Hace pocos meses atrás, el año pasado, hicimos la fibra óptica, se inauguró la fibra óptica, la carretera digital que Reuna está poniendo a disposición de las universidades para hacer justamente muchas de estas actividades. O sea, hay harto que crecer todavía, pero yo creo que si comparamos el Chile de hoy día con el Chile de hace varios años atrás y el Chile del año pasado con el de ahora, después de la pandemia, que todavía no ha terminado, o sea, hay un cambio pero sustancial. Esto de la pandemia, mira, nosotros hemos estado trabajando y Sergio sabe, porque Sergio fue un muy buen alumno nuestro del diplomado cuando estábamos recién partiendo con el diplomado, ¿te acuerdas, Sergio? Esto ha sido un acelerador, pero brutal, brutal, efectivamente, porque hemos estado trabajando hace 15 años en esta temática y tratando de incorporar en la cultura de los estudiantes y de los académicos y de la sociedad lo importante y lo ventajoso que es, con las excepciones, y tampoco estamos diciendo que esto reemplaza la atención presencial, tampoco estamos diciendo que esto es la única forma de abordarlo y que todas las atenciones en salud van a ser así, no, no. Estamos poniendo a disposición de la comunidad toda, desde de los pacientes, de los profesionales de salud que están en niveles primarios donde no tienen ni una posibilidad de atender un paciente más complejo, de los niveles terciarios, porque si tú refieres todo y todo se va al hospital de mayor complejidad, la presión asistencial que tiene no es capaz de atender esa cantidad de pacientes, entonces optimizas los recursos de los educadores, de los estudiantes. Entonces, yo lo veo como una ventaja increíble, que esto fue un acelerador, fue un conversor, y a pesar de que tenemos muchas cosas que ir, por supuesto, resolviendo en el tiempo, mejorando en el marco jurídico, legal y recomendaciones, mejorando en el tema tecnológico, mejorando en buenas prácticas, en fin, muchísimo, pero se ha avanzado un montón y yo creo que lo importante es que, y eso lo comparte mi grupo, mi equipo de trabajo, que esto tiene que instalarse, pero instalarse en condiciones de calidad. O sea, tenemos que asegurar, y lo hemos conversado también con Sergio, tenemos que asegurar que si llegó para quedarse esta modalidad, los nuevos escenarios, tenemos que prepararnos para eso, pero con rigurosidad. O sea, tal como dijo Sergio hace poquito, no es llegar y sentarse detrás de una pantalla para apoyar al paciente sin estudiarlo, sin adquirir las habilidades y las competencias que se requieren con una formación un poquito más profunda que una conferencia, una charla o ver cómo lo hacen los demás. Yo creo que ahí está el desafío. Sí, sí, yo creo que ahí entonces van a tener que venir nuevas políticas públicas también, yo creo de la mano con todo este desarrollo, sobre todo para esos temas de acceso, que ya me parece que hay grandes desafíos. Y hay otra pregunta también respecto a su experiencia con la educación en pregrado, ¿no? Porque ahora desde nuestras universidades el tema de las prácticas clínicas, ¿no es cierto?, y el acceso ha sido bien complejo. Entonces el público pregunta respecto a si es que ustedes de la U de Conce o Sergio tienen como alguna experiencia respecto a la docencia en contexto como de práctica clínica, como telemedicina. Y si es que y si es que tienen datos respecto a la percepción de estudiantes de salud y ese aprendizaje. Mira, lo que te puedo apoyar yo es que una de las experiencias que vivimos antes de la pandemia es justamente estas clínicas virtuales, ¿ya? Que nunca pensamos que podrían ser como el fundamento para lo que ahora queremos hacer como campos clínicos virtuales, y que estamos trabajando fuertemente en eso justo para proveer una oportunidad de aprendizaje y de clínica, pero en forma virtual, mientras no tengamos la posibilidad de enviar a los internos y a los alumnos a los campos clínicos, porque eso está absolutamente restringido.
Y entonces no existe ni siquiera la capacidad de poder atender a todos los internos que se requieren para sacarlos tengan su grado académico, su grado profesional, su título. Entonces, la experiencia que hemos hecho en gastroenterología, en endocrinología, en ese modelo que es docente asistencial utilizando telemedicina, es el que nos fundamenta campos clínicos virtuales, porque efectivamente ahí es un win-win. Mira, el docente aprende telemedicina. Una vez que ya aprendió telemedicina, atiende pacientes o hace teleinterconsulta con el médico o el equipo de salud que está en el nivel primario. En presencia de alumnos y con participación de alumnos. Por lo tanto, aprenden los alumnos a manejar casos a través de telemedicina y a usar las tecnologías para poder resolver esos casos. Bueno, el paciente, por supuesto, porque además de ser atendido por el profesional de nivel primario, está apoyado con el especialista en forma remota, pero está apoyado. Los sistemas de salud mejoran la distribución de sus recursos y el manejo mucho más eficiente de los recursos. Entonces, al final, y el paciente, por supuesto, es el que va a ser beneficiado. Empodera a los equipos de salud a nivel primario. Lo que nosotros hicimos una encuesta y un trabajo que presentamos en uno de los congresos de los pacientes, del equipo de salud a nivel primario, cómo ellos percibían esta actividad con el docente, digamos, el especialista, apoyándolo en la toma de decisiones. Las primeras veces, claro, los casos que discutían junto, con o sin paciente en el minuto de la atención, eran casos nuevos probablemente, pero una vez que ya tú empiezas a manejarte en esa misma patología, cuando ya veas a otro paciente probablemente no vas a requerir el apoyo remoto del especialista, porque ya te manejas cómo hacerlo, qué hacer con el paciente, cómo manejarlo, qué exámenes pedirle, si referirlo o no, en fin. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista que es una ganancia y ventajas para todos, con todos los problemas que eso también puede traer, igual que la atención presencial. Y Sergio, ¿tú quisieras decir algo respecto a eso, a las prácticas clínicas, a cómo ves tú el rol de la docencia de pregrado, sobre todo desde el punto de vista de la telemedicina? Sí, pero antes me voy a retrotraer a la pregunta anterior. En esto de educación nos dimos cuenta de las grandes diferencias, las brechas que hay en la accesibilidad a la comunicación remota de nuestros estudiantes. Y eso significa de que hay estudiantes que no tienen ningún problema para tener sus teleclases en tiempo real. Pero hay otros que están arriba de los techos conectándose, o que llanamente el colegio termina entregando apuntes corcheteados, enviándolo porque no funciona la conectividad. Desde el punto de vista de organización, la telemedicina debe pensar y anticiparse en esto. Y nosotros como profesionales tenerlo también pendiente. Pues si hablamos de que el mérito ético, que esta justicia de disminuir la distancia entre el profesional y su paciente, en la medida de que hay brechas de capacidad tecnológica, podemos tener de que tengamos sectores de la población de que desaparezcan las brechas de distancia y con la tecnología lo superen y sigamos teniendo a los postergados de siempre ahí lejos y postergados como siempre. Entonces es importante esta iniciativa de que el proceso tecnológico y la actitud global organizativa nuestra asegure y garantice que esto pueda llegarle a todos. Respecto a lo de las personas con capacidad diferente, ahí destaco en la teleconsulta esta idea de que el paciente puede no estar solo, puede estar con alguien más que ayude a ser el facilitador. Fonoaudiología, que publica gran cantidad de trabajo en telemedicina, tiene unas cosas que se llaman teleprácticas, y ellos hacen evaluación diagnóstica y hacen rehabilitación, tratamiento y rehabilitación del paciente, y puede mediar la tecnología y puede mediar el facilitador para ayudar a hacerlo. Y ahora recién voy a la pregunta así como directa, educación en pregrado. Aparece en nuestros currículum la telemedicina. Tenemos electivos de informática médica, tenemos electivos de telemedicina. Necesitamos que haya más trabajo en eso al respecto. Y necesitamos desarrollar las habilidades clínicas de todos nosotros,
hacer conciencia en lo académico, evangelizar respecto a este tema, que es un tema más para agregar en los currículos. Desde el punto de vista del Centro de Habilidades Clínicas, hemos hecho y funciona bastante bien hacer la simulación de la telemedicina, y se puede hacer teleconsulta con pacientes simulados, estandarizados, con registro clínico en plataforma, tratando de simular la integración con la etapa preparativa de datos y la posibilidad de que el académico, el docente y el mismo paciente participen en la evaluación, en la retroalimentación y en el debriefing del estudiante, que va a venir preparado a hacer la teleconsulta y va a hacer su curva de aprendizaje, va a hacer sus errores en este tipo de ambiente, en ambiente simulado. De manera tal de que esto se combine con sumar al estudiante a las actividades telemáticas, con el consentimiento informado del paciente, con toda la seriedad y con los resguardos para la información, como corresponde, la confidencialidad, la privacidad y lo mismo que un campo clínico. El paciente tiene que aceptar ser parte de, entonces incorporar ahí en la práctica. Existen, por último, cosas que están descritas en diferentes lugares y que se están haciendo, como el TICS apoya a la práctica asistencial. Entonces el docente ve su paciente en su lugar, en su centro de atención, y es capaz de transmitirlo al estudiante a distancia. Y luego reunirse con el estudiante para discutir cómo fue la entrevista, cómo fue el examen físico, qué vimos en la sintomatología, en los signos, en las reacciones del paciente. O sea, TICS nos pueden ayudar de diferentes maneras desde el punto de vista de educación como docente. La telemedicina, además, como un punto aparte, se puede y se debe enseñar. Y la mejor manera es la práctica. Y existe la posibilidad en ambientes simulados de recrear lo que el académico necesite como caso. Y nos ha resultado bastante bien y con buena aceptación. Así que la invitación es, para los académicos de nuestra facultad a que consideren la posibilidad. Sí, sí, buen punto lo que tú planteas respecto a la conectividad, ¿no? Y las clases, en este caso como la sincronía, que no es solo un tema de conectividad, y nosotros lo hemos visto también en las encuestas que hemos hecho dentro de la universidad, los estudiantes, y la diversidad de realidades, ¿no es cierto? Condiciones muchas veces de hacinamiento, violencia en las casas, o que hay un solo computador, entonces no es solo tener internet o no, sino que también en las condiciones en que se vive desigualmente y se puede acceder, ¿no? Y la última pregunta tiene que ver con respecto a la tecnología médica. Los colegas preguntan porque hablamos de diversos ámbitos, diversas menciones, diversas áreas de la salud. ¿Cómo se perfila o cómo ven ustedes el trabajo, ¿no es cierto?, de la tecnología médica? Porque principalmente el trabajo que se hace en el ámbito diagnóstico, o sea, la obtención de datos, en la presencialidad. En este contexto de telemedicina nos pregunta una seguidora, ¿cómo ven ustedes cómo es el trabajo, en el fondo, cómo se perfila? Porque principalmente nuestro trabajo es ahí en la presencialidad de la obtención de los datos, de los exámenes y su procesamiento. Bueno, yo creo que donde más, el área donde ustedes como tecnólogos médicos más pueden aplicar esto y ser parte del proceso es en imagenología, por supuesto. O sea, todo lo que tenga que ver con la toma, tal como tú dices, de las imágenes, la captura, el almacenamiento, la transferencia de los datos. O sea, hay mucho ahí de estas habilidades o competencias que están asociadas a la telemedicina y a la telesalud, que sí, de todas formas, deberían estar incorporadas en la formación de las carreras de tecnología médica. Fíjate que en nuestra experiencia del ramo de introducción a la telemedicina que nosotros diseñamos y dictamos hace harto tiempo, los que asistían con mayor frecuencia y que se inscribían, tenían mayor interés y todo, eran los médicos, o sea, la carrera de medicina y la carrera de tecnología médica. Les llamaba muchísimo la atención porque tenía este componente tecnológico, pero después cuando ya conocían efectivamente de qué se trataba, de hecho tuvimos alumnos ayudantes que eran de tecnología médica, porque que ahora ya son tecnólogos hace harto tiempo, lo mismo que médicos, y que están al otro lado de la pantalla y ya aprendieron la mirada desde el lado del especialista o del centro de mayor referencia al nivel primario, y ahora están en el lugar de los centros primarios. No, de todas maneras, yo creo que el tecnólogo médico sí o sí debería tener incorporada
en su malla curricular tópicos que tienen que ver con telemedicina, telesalud y salud digital, sin duda. Sergio, ¿tú quieres decir algo? Yo quiero aprender. Admiro mucho lo que se hace en tecnología médica. Probablemente el globo de esta conceptual que vimos, telesalud, es el globo más grande en el cual se involucran. Y al ver que todo lo que se hace en telemedicina, como puede ser la teleconsulta, tiene un aspecto de organización que es fundamental y requiere una integración con todo lo que va al apoyo al razonamiento clínico. Entonces el tecnólogo médico tiene que estar ahí. Ahora, ¿por qué digo quiero aprender? Necesitamos generar esos escenarios, necesitamos que la productividad del académico del área busque qué problemas tiene y ofrecerle soluciones aplicando telemedicina. En la medida de que en esas soluciones estén involucradas habilidades clínicas, queremos ayudar en la parte educativa, en la parte de que se aprenda a comunicar en ambientes telemáticos, que se aprenda a integrarse en un sistema que incluya teleconsulta o que incluya otras cosas que pueden ser otras actividades sincrónicas o actividades asincrónicas. Necesitamos que el trabajo de equipo fluya y la tecnología médica es muy importante en eso. Así que quiero aprender y ahí está el rebote de la pregunta. Cuenten ustedes las necesidades que tienen y denle alguna vuelta para pensar cómo la telemedicina nos ayuda a que la atención de nuestro paciente sea mejor. Bueno, se ven grandes desafíos. Bueno, agradecerles su invitación, o sea, que su presencia, Angélica y Sergio, que hayan estado hoy con nosotros, contándonos, digamos, todo esto tan interesante respecto a un tema que está en constante desarrollo. Así que muchas gracias por estar aquí y nos encontraremos en otra oportunidad. Muchos saludos, gracias. Muchas gracias a ti, Patricio y Víctor, y por la invitación. Y un saludo grande también para todos aquellos que nos han estado escuchando. Un saludo a nuestra comunidad, igual en 2 viernes más nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Sergio.